Muy buenas noches, gusto saludarles. Es un placer enorme, un gusto estar con ustedes en esta noche siempre en la señal de plataforma de TVX. Bueno, en este día, martes, vamos a tratar de abordar un par de puntos que creo que son importantes eh, y que confieren al ámbito siempre de la coyuntura. Solo que estamos quizás ante eventos, acontecimientos y situaciones a las cuales se advienen o parecían que estaban lejos de realizarse. En primer lugar, quizás porque se veía o se visualizaba al interior de lo que es el bloque político hegemónico en turno cierta solidez, entre comillas, cierta solidez. En el sentido de cómo se había administrado el poder, cómo se había administrado algunas situaciones del contexto, y quizás eso daba la idea que esto parecía eminentemente perpetuo. No decimos que se ha visto algo que esté fuera de orden, pero no se veían algunas situaciones que estamos planteando. Segundo, creo que también parecía bastante lejos la idea de ver contradicciones. Parecía que había una idea unificada, digámoslo, bastante permisible que se mantendría. Y tercero, pues nadie se imaginó que los soportes que del aparato ideológico sostenían esta peña, poco a poco fueron a ser cuestionados. Y hoy parece que todo es algo. Por eso hoy vamos a hablar de cierto nivel de lo que es la contradicción en el poder y las pugnas que estamos empezando a ver en el bloque político hegemónico. Y por eso que esta oportunidad vamos a hablar de la contradicción interna que sucede al poder. Y bueno, obviamente eso es parte de un análisis que queremos ver en función de cómo se está representando y sobre todo cuál es el mapa que estamos visualizando ya, digámoslo, casi 100 días de lo que ha sido la toma de posesión, en este caso del ciudadano en la presidencia. Eh, ¿Para qué vamos a este análisis? Obviamente para visualizar todas las contradicciones que hemos tenido en estos primeros 100 días, que parecen que la luna de miel fue demasiado corta. La cadena nacional que se dio allá, Julio, esa cadena trajo consigo muchas consecuencias. Y de hecho, pareciera que el tema, hoy ha pasado, pues en la revista Times saca un reportaje del hombre duro, el hombre fuerte, y entre una de los anuncios más relevantes que dio el ciudadano en la presidencia es que no va a buscar un tercer mandato, una segunda reelección, digamos. Algo que está sabido, pues conocido, que nuestra constitución, tal y como está en el 83, nos gusta a uno, no nos gusta a otros, es buena, es mala, fea, lo que sea, pues. Y yo le decía a alguien, no, esto no fue un invento, lo mismo de siempre, esto es una doctrina que viene desde 1886 sobre lo que es la alternancia en el ejercicio del poder. Pero hay un anuncio en el cual ha planteado que por decisión personal, familiar, pues no, bueno, primero no se le ocupó de la constitución. Después, hablado con su familia, pues obviamente son decisiones que toman también, hay que tomarse pensando en su familia, pues ha determinado que no quiere. Algunos andan ahí con la poesía, con el canto del drama, pero realmente yo soy muy honesto, muy transparente, y lo he dicho siempre aquí, por supuesto, puede haber liderazgos que son importantes y fuertes, carismáticos y pueden hacer que un país avance. Pero si estos liderazgos también promueven y le dan al país y a las sociedades avances en materia de la racionalidad y la institucionalidad. Eso va a ser lo que se va a ver, pues obviamente, en un momento determinado cuando esto pueda pasarse o cuando exista pues una transición de poder, lo cual pues también es un debate amplio. Pero me voy a centrar principalmente en esta visión de que hay como decir, una deposición, digámoslo así, del poder. Va a haber un depositar el poder. Esa, ese anuncio, pues, ya venía acompañado de varios otros síntomas, donde el bloque político hegemónico en el poder ya venía mostrando signos de debilidad. Y es que el proyecto, yo lo he dicho muchas veces aquí, nació y nace con una idea de desbaratar un bloque político hegemónico cuya contradicción fundamental, óigase bien, cuya contradicción fundamental fue el cierre de espacios de participación. En el arena, en el arena frente, como lo hemos llamado, no digamos en el PSN, el PS, en Ghana y en los otros que están por allí,
El problema más grande era que el militante, el afiliado, no tenía voz ni voto en la determinación de quién iba a ser la fuerza en que encabezaría el proceso. Eso, por supuesto, digámoslo de esta manera, y hay que decirlo con todo el síntoma del mundo, representaba para los intereses de algunos sectores beneficios. ¿Por qué? Porque habían algunos, y hay que decirlo, en este país lo que está descubriéndose no es que no se sabía, pero como alguien decía, la verdad sin evidencia tampoco es tan verdad, pero suena a verdad. Pero cuando la verdad está construida sobre evidencias, independientemente de estas sean validadas o no validadas, el silencio también, como quien dice, el que cae también otorga. Entonces hemos sabido de antemano que todo lo que se ha visto, lo que está planteándose, siempre ha habido quienes han querido defender lo indefendible, hay quienes que han querido sostener la mentira y hay quienes han querido siempre crear verdades a medias tintas. Entonces en estos partidos, Arena Frente siempre, y en los demás, por supuesto, nunca hubo una democracia interna. Nunca. El FMLN, allá por los finales de los 90, me recuerdo, era un joven yo, ya andaba haciendo mi trabajo de organización, me acuerdo, parte estudiantil, me enteraba algunas cosas, pero me acuerdo que hubo una elección que se hasta que cayeron a palos y a golpes, porque eminentemente no era un club de amigos, realmente la política, los partidos políticos no son un club de amigos, no son logias, no son grupos de apoyo, son grupos de poder, donde existen contradicciones, intereses y, por supuesto, intentos de manipular para tener el motín. Ese es el poder. Ahora, entonces, en esos momentos, me acuerdo que era famosa división entre los renovadores y los ortodoxos, que se manifestaba probablemente después de una separación más adelante. Yo me recuerdo con un amigo que era muy militante, un gran amigo, todavía nos saludamos siempre, me enseñó cuando íbamos la boleta, ¿verdad? Estamos ahí, cabían como, sí, 100 cristianos ahí, ¿verdad? Y había unos que tenían son cachucha, otros que no, y le digo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Es que los de la cachucha son la línea, lo que nos han dado, es la línea, es la línea. Ah, de plano, le digo, bueno, y que no son democracia interna, le pregunté yo en qué momento. No, pero esa es la línea, la que ha tirado de arriba. Y cabal toda la gente fue a marcar las cachuchitas. De ahí Arena, pues, y bueno, fue una gran ruptura y el FMLN cerró filas y no volvió a hacer eventos así en mucho tiempo. Y Arena, pues, comenzó con aquellos reality show, porque salían en la corporación, en la televisora, y ponían hasta reality de cómo escogían las elecciones democráticas internas, la verdadera democracia. Y con todas esas cuestiones que hoy en día nosotros vemos y replicamos, nos enteramos que nunca hubo al interior, ni Arena ni el FMLN, democracias internas, no hubo participación. Ahora, la democracia no es reducir elecciones tampoco, porque reducir la democracia a simplemente el hecho de votar tampoco es correcto. La democracia es un sistema complejo, pero dentro de ese sistema complejo, elegir a través del voto directo es una de sus manifestaciones. Pero esa manifestación también tiene que estar dada por un mecanismo transparente. Si no, veamos en Venezuela. En Venezuela ahí lo tienen a la par, que muchos de los que aquí han criticado el sistema, el régimen actual, están allá celebrándolo, diciendo que es el pueblo y su autodeterminación. Miren, la coherencia es un problema en las políticas salvadoreñas. Pero sigamos lo nuestro. Entonces, ni Arena ni el FMLN demostraron tener eso. Ahora, la ley de partidos políticos, promovida ya por el año 2012, si no me equivoco, ya les pone a los partidos que tienen que hacer internas. Pero los partidos, estos Arena Frente, los famosos Arena Frente, salen con un cuento más bonito. Solo hay un candidato, porque estamos unificados. Aquí tenemos unidad, por lo tanto, no necesitamos otros candidatos. Falso, falso, falso. Hay que entender algo. Las cosas evolucionan porque dentro de sí llevan su contrario. Y la contradicción es la clave del desarrollo. Por eso, como le decíamos que el día, la apasición, como en algunos, siempre es necesario. Siempre es necesario que tengamos oposición. Obviamente, yo siempre he dicho y lo voy a decir, la oposición no tiene que ser necesariamente la otra cara de la moneda de algo.
Tiene que ser una alternativa. Y ahí tenemos sí, mucho que debatir. Pero en este caso, los grupos estos empezaron a hacer sus elecciones intestinas. Y bueno, tan grande era el problema cuando se acercaban las elecciones presidenciales para 2019. Ustedes se acordarán, aquí vengo a caerles en el cuento, se acordarán, bueno, de aquella famosa expresión que comenzaron algunos y algunas. Sánchez Serén se había acabado su periodo y se acabó el ciclo del FMLN, porque el FMLN lleva un ciclo terrible. ¿Y quién iba a llegar a 2019? Posiblemente iba a tener que gastarse de ciclo y en la siguiente, pues las oportunidades del FMLN iban a ser reducidas, muy reducidas. En eso, pues, creo que el ciudadano de la presidencia tomó una decisión estratégica y empezó a pujar porque él fuera el del 2019. Porque sabía que en 2024 el ciclo político del FMLN se iba a terminar. Porque tan gran retroceso representó Sánchez Serén que se acabó por lo menos 5 o 10 años del ciclo del FMLN. Entonces, cuando el ciudadano de la presidencia, en ese momento, miembro del FMLN, alcalde de Nuevo Cucatlán y San Salvador, empieza a querer pujar por el motín de 2019, por ser candidato, pues la dirección de arriba comienza abajo. No, es muy joven, es demasiado joven. Que sea para vicepresidente. Y otro no, que siga como arquitecto. Y comenzó el aparato ideológico de tener el FMLN, que hay que decirlo, el FMLN, Arena, todos han pagado aparatos ideológicos, todos han tenido gente contratada en CAPRES para que sean parte del aparato ideológico. Eso no es nuevo, no se asusten, eso siempre ha pasado. El problema es de que los que dijeron que no iba a pasar, está pasando. Esa es la diferencia. Entonces, pues empezaron a hablar de eso y pues al final de cuentas, el hombre lo bloquearon. Y como lo decíamos un día, Alain Turán, importante sociólogo francés, decía que uno de los principios importantes del movimiento era la contradicción. Y esta contradicción, que en el momento pues comienza a generarse, se convirtió en la anomalía que rompe el paradigma y por el bloque hegemónico político de la Arena Frente. Y nace Nuevas Ideas. Nuevas Ideas nace como un núcleo de personas, un movimiento cuyo fin fundamental, cuya clave fundamental era de construir el aparato del poder que había representado el Arena Frente. Con las famosas mismos de siempre, las viejas mañas, la corrupción y todas aquellas manifestaciones de una política podrida, nefasta, burda, donde se hacían las viejas mañas. El principio elemental era empezar a cambiar el país. Y para eso la gente empezó a organizarse en casitas, para hacerlo en casitas, bajo de palo. Parecía una especie de evangelio de la política salvadoreña. Buenas nuevas, pues para que no me vaya a asustar alguien por ahí. Y esas buenas nuevas llevaron a que hiciera un movimiento que fue capaz de derrocar. Es decir, no es fácil. Es decir, quien no lo quiere entender y no lo quiera visualizar. Es decir, también parece miopía o tiene un estrabismo producto de no querer entender la realidad. Pero ese fue un proceso político importante. Importante el proceso político. No hay que desconocerlo, porque fue una fuerza que movió todo. Que fue publicidad, que fue propaganda, lo que sea, pero movió y rompió dos aparatos electorales grandes. Dos aparatos inmensos que parecían indestructibles. Con una idea. No somos los mismos de siempre. Y esa síntesis que es Nuevas Ideas, empezó a presentar anomalías. Desde el primer momento. Sus elecciones internas, aunque la gente votó, nunca fueron transparentes. Ni para elegir a sus autoridades, ni para los candidatos para diputados y alcaldes. Y en las segundas fue peor porque tampoco ni autoridades ni alcaldes, y solamente las autoridades, y pareciera que ni se habló un proceso. Nuevas Ideas empezó a padecer un vicio interno. En las primeras elecciones también para las figuras que iban a aspirar a candidatos a alcaldes, se habló de los famosos chips. Y hubieron problemas terribles, gente que tuvo mucho trabajo, digamos, territorial, como decía la gente, y de repente pues aparecieron unos que de la noche a la mañana se inscribieron, y bueno, ahí empezaron a sonarse los nombres de los mismos de siempre. Cuando usted empieza a ver el pasado político de muchas de las figuras de Nuevas Ideas, que están en las cabezas políticas, un día hablamos con un amigo de eso,
Usted va a ver aquellos que se pelearon en la arena frente, hoy se juntan, son amigos, se pelean. No se pelean, sino que son compadres y comadres. Y es porque Nueva Idea convirtió en la síntesis de la arena frente. Y eso es bueno o malo, no, es de la realidad. Es decir, la arena frente realmente se sintetizó en una sola fuerza, que jaló los extremos y lo fue centralizando. Por eso que el ciudadano de la presidencia no se quiera reconocer y etiquetar en una fuerza política y diga que la izquierda derecha está superada, eso lo dice él en su autopercepción. Pero la realidad es que no sos de izquierda derecha por lo que hablas, sino que por lo que haces, o de izquierda por lo que haces. Pero yo soy muy claro que ni la izquierda ni la derecha, en puro, no sirve. Sí, por eso Aristóteles lo decía, ni un extremo es bueno. Y creo que eso hasta el día ahora, creo que sigue siendo vigente. Ahora bien, pero esa contradicción que nace y empieza a hablar de esas ideas fuerzas, se empieza a romper porque el ciclo electoral de nuevas ideas se empieza a parecer de lo mismo de siempre. La gestión con luces y con sombras. Y en las sombras empieza a aparecer lo de los mismos de siempre. Dineros que no saben. La instrumentalización de la asamblea como un mero trámite. Los alcaldes, un fracaso. El modelo de ganar en 2021 casi 160 alcaldías y haber fracasado en casi todas por decisiones del Ejecutivo y el Legislativo de desconstruir el aparato de esa local, fue terrible. Y los diputados han entrado al cisma de llevarse en este momento un ataque directo por el tema de los fondos y el manejo de los recursos. Porque muchos y muchas salieron en sendas en las televisoras diciendo que no iban a tener ni asesores, ni esto ni lo otro. Yo les digo, un asesor en el lado legislativo, un técnico en el área legislativa, lo digo por conocimiento de causa, pues tiene una función, pues. Pero el problema es de que nadie puede conocerlo. Y no utilizarla también es complicado. Y muchos empezaron a hablar más de lo que tenían que hablar. Porque algo es la administración pública. Y si queremos hacer política, también tenemos que educar a las personas. Pero como dijeron que ni esto, ni lo otro, ni lo otro, y empezaron a verse cosas, y ahí sale, pues obviamente, muchas evidencias. La abogada Pastor está mostrando que los presupuestos son los mismos, y parece que no ha cambiado de orden un poco, y ahí hay un gran pleito. Y todo lo que se ha destapado, yo no en la presidencia, los 14.500, que el diputado tenía 20.000, y se pero un problema. Y la gente empezó a señalar. ¿Por qué? Porque Nuevas Ideas va ya en su contradicción interna. Y esa contradicción empieza a aparecer con personajes que fueron fuertes en Nuevas Ideas y escaparon de ahí. Hoy salen acusando corrupción. Otros que han estado ahí cerca empiezan a hablar y empieza a descomponerse sus contradicciones. Esto es bueno, malo, feo. No, es la dinámica. Así funciona esto. Pues vamos a ver si aquellos que hoy están acá pues, diciendo, le vemos la ropa sucia en casa, no los vemos más adelante diciendo, no, pido disculpas porque lamentablemente también hay personas y personajes que han aprendido a vivir de la política, no por la política, de la política. Si revisa usted sus hojas de vida, creo que nunca han tenido un trabajo fuera del Estado, que tampoco es pecado porque es parte de la vida pues, de una persona, tampoco vamos a meter con eso del todo. Pero no podemos nosotros, y es lo que le digo aquel día, no podemos, el Estado no puede darse el lujo de pagar cortesanos y cortesanas con el erario público, cuando necesitamos doctores, necesitamos maestros, necesitamos trabajadores sociales, necesitamos psicólogos, necesitamos tanto profesional importante en el Estado, para estarlo gastando, digámoslo así, en cortesanos y cortesanas, cuya función es estar enseñando fotos y hablando cosas que no corresponden. Por eso que hoy Nuevas Ideas entra a su ciclo de contradicción y va a ir a la prueba más grande, que van a ser sus elecciones internas, de autoridades y luego de candidatos, de precandidatos, alcaldes y diputados. Eso va a dar realmente lo que va a pasar, porque ya se han planteado dos bandos, lo decía el día en un Twitter, el bando de los que quieren sostener la peña y decir que no, que esto es así, y los que dicen hay que profundizar el cambio que se habló. Esas dos fuerzas ya están en debate. En la primera, los voceros son muchos, no todos, muchos, de los que vienen desde allá, desde los mismos de siempre, y han sabido
moverse, moverse. Y eso están sosteniendo la peña. Y están los otros, los que tal vez el panorama de la lectura del aparato político, tal vez no muchos los critican, porque, no sé, decir yo nunca tengo en desestimar lo que la gente conozca, no, pero posiblemente las luces sean otras, uno piensa posiblemente, pero están buscando y están intentando que las cosas cambien dentro del partido. Lo he dicho siempre, en Arena y en el FMN hubo siempre gente decente, hubieron buenos elementos, personas que si hubieran tenido la oportunidad hubieran profundizado reformas en este país, pero no, las cúpulas corruptas se encargaron siempre de esconderlos o se quedaron callados. Hoy aquí tenemos una oportunidad de muchas personas que están pujando eso. Están pujando que realmente si se ha hecho algo, pues se convierta. Y ojalá reflexionen algún día de las implicaciones de que el poder se administra desde lo colectivo, desde las construcciones colectivas. Y se busca la institucionalidad. Porque la institucionalidad como elemento de la racional, como decía Max Weber, es la condición para el desarrollo. Lo demás, pues, los liderazgos duran y son herederos del tiempo. Y el tiempo se encarga de ellos, de estos, de las circunstancias del tiempo. Pero la permanencia de los cambios en una sociedad son instituciones. Instituciones que se solidifican, se construyen y dejan un aparato de formación para eso. En el tiempo se busca innovar y cambiar, por supuesto, porque la vida es dinámica. Pero ahora, bueno, creo que estamos ante lo que es una contradicción de parte de un problema interno. Y estoy hablando de una parte del espectro. Otro día voy a hablar del otro lado del espectro. Porque ahorita me toca hablar de este porque es el que está de flote. Bueno, en este día pues estamos obviamente ante lo que fue un acontecimiento complejo el fin de semana. La recaptura de un personaje que había sido supuestamente capturado en Panamá, lo encuentra en Honduras y pues obviamente se genera y hay un cisma terrible. Algo que suma más a la contradicción, por cierto, que lo que estamos hablando. Y pues lamentablemente, yo lo voy a decir y lo digo como ser humano, nadie que tenga de frente va a decir y se va a alegrar de un hecho tan trágico como el fallecimiento de estas personas en este accidente. Comenzando por el director de la policía, de las especializadas, agentes, miembros de la Fuerza Armada, un periodista, un joven periodista, y por supuesto el incriminado, que tampoco, si aquí nadie es venganza, es justicia. Entonces yo creo de que, como decía alguien, esto no es casualidad, es causalidad, porque todo, es decir, no estoy diciendo de que, y no me malinterpreten que estoy diciendo que esto fue provocado, no, eso lo hacen las investigaciones. Pero todo lo que se ha generado y se genera es porque hay una atmósfera que se ha creado donde la confianza pareciera que está en vilo. Por lo demás, creo que él, como todo ser humano, como persona, luto para las familias de las personas fallecidas y para la sociedad en general, que reflexionemos. Como sociedad tenemos que reflexionar mucho. Tenemos que empezarnos a preguntar por qué. Y el por qué va hacia nuestro nivel de humanidad. Y por supuesto, hay que hacer mucho por esta sociedad salvadoreña y creo que los cambios que necesitamos también van hacia nuestros pueblos civilizatorios. Y creo que hoy iniciamos esta serie para empezar a analizar ese espectro y ese mapa que se viene en este sentido. Y como sociedad, pues obviamente tenemos que estar pensando y repensando las bases morales, las bases éticas y las bases trascendentales de este país. Así que un saludo cordial a todos y todos. Nos vemos el próximo martes siempre en Plataforma de TVX.